Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Bienvenidos, queridos oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia, a una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Con nosotros el reverendo Juan María Tellería. Bienvenido, reverendo. Muy buenas tardes, noches, reverendo Noel. Muy buenas tardes, noches a todos nuestros amigos del equipo y, por supuesto, a todos nuestros radio oyentes. Sendero, lámpara es tu palabra para mis pasos. El día de hoy finalizamos estas reflexiones en torno al Evangelio según San Lucas, y en esta ocasión nuestro tema principal es la ascensión, fin y un nuevo comienzo. Este sería el tema para este día. Y tendremos como referencia bíblica Lucas en el capítulo 24, los versículos del 50 al 53. Tu voluntad, lámpara es tu palabra para mis pasos. Como siempre, les recordamos a nuestros oyentes que pueden compartir con nosotros sus comentarios, pueden compartir sus opiniones y sus aportes en torno a este tema a través de nuestro WhatsApp, el 698-680696, para aquellos que nos escriben de aquí del territorio nacional. Para los hermanos que nos sintonizan y nos escuchan fuera de España, anteponiendo el signo positivo con el número 34 al 698-680696, pueden hacernos llegar sus comentarios. De mi corazón, sé tú la alegría de mi corazón. Saludamos a los hermanos que nos sintonizan a través de las aplicaciones móviles en sus dispositivos Android, en sus dispositivos iOS, aquellos que nos ven y nos escuchan a través de la transmisión de vídeo en nuestra página web de Radio Anglicana, de www.radioanglicana.es, y también los que nos ven en la página de Facebook de Radio Anglicana. Sean todos bienvenidos. Iniciamos nuestro programa pues poniéndonos en la presencia del Señor. Adelante, reverendo. Vamos a tener una breve oración. Te damos las gracias, Padre nuestro, Señor, por tu gran bondad, tu gran misericordia para con nosotros y porque nos ofreces siempre el regalo de vida que es tu palabra santa, tu palabra escrita como testimonio de fe de los antiguos y también como un mensaje que para todos nosotros significa redención, significa salvación. Te pedimos, Señor, que así sea en este programa que compartimos hoy con todos nuestros amigos acerca de la ascensión de nuestro Señor. Y como siempre, Padre nuestro, recordamos también en estos momentos a las personas que a lo largo de todo el mundo están sufriendo, pasando por situaciones difíciles. Te pedimos, Señor, que a ellos también les des esperanza y les ayudes en sus tribulaciones. Gracias por escuchar nuestras oraciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tus justos mandamientos, Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra. Bueno, pues después de haber hecho este recorrido por estos capítulos de San Lucas que hemos analizado anteriormente, hemos tenido 7 programas destinados a ello. Con este sería el 8º programa y con el que finalizamos, en el que dedicamos pues este tiempo para hablar de la ascensión, sobre ese fin y ese nuevo comienzo, con lo que podríamos decir que finaliza el Evangelio de Lucas. Tellería, ¿por qué dedica San Lucas tan poco texto para hablarnos de la ascensión de nuestro Señor? No, realmente es poco el texto, ¿verdad? Tú mismo lo has indicado al principio, unos poquitos versículos
al final del último capítulo de este Evangelio, que es el capítulo 24. Fijémonos bien que de todos los evangelistas, de los 4 evangelistas que tenemos en el Nuevo Testamento, San Lucas es el único que menciona realmente la ascensión de nuestro Señor. No lo hace ningún otro. Ahora, en su Evangelio, curiosamente, San Lucas presenta este gran evento como si fuera pues un pequeño epílogo de todo lo que ha estado narrando antes. Pero ese pequeño epílogo, por su tamaño, evidentemente, es un gran epílogo por su contenido. Ahora, eso sí, el mismo San Lucas va a relatar con más detalles este mismo evento en su segunda obra, o mejor dicho, en la segunda parte de su obra, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es decir, como estábamos indicando, lo que presenta el evangelista San Lucas en relación con la ascensión es un texto muy exiguo, muy pequeño, pero sin embargo un texto lleno de gran contenido. Una de las grandes manifestaciones que hace la Iglesia cristiana en la predicación es aquellas 3 acciones o en lo que basamos nuestra esperanza, donde decimos que Cristo ha muerto, que Cristo ha resucitado y que Cristo volverá. Siempre hacemos gran hincapié incluso sobre la venida del Espíritu Santo, sobre la pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor, sobre los milagros. Pero ¿por qué se habla tan poco de la ascensión? ¿Acaso fue un acontecimiento que trascendió muy poco en la iglesia primitiva o en los propios discípulos? Bueno, realmente el hecho de que San Lucas Evangelista haya conservado tanto en su Evangelio, como estamos viendo ahora, aunque sea un texto, como decíamos, más bien breve, como en la segunda parte de su obra, en el libro de los Hechos, eso tiene una importancia muy grande. Tiene una importancia muy grande y hay un evangelista que lo ha consignado. Fijémonos, por ejemplo, que algo tan importante para la fe cristiana como es la encarnación de Jesús en María, de hecho, pues solamente lo presentan 2 evangelistas, claramente, que son Mateo y Lucas, San Mateo y San Lucas. San Juan habla tan en general de la encarnación que no aparece realmente mencionada la encarnación en María, y sin embargo es un hecho capital. Pero sin embargo, de la ascensión queda algún otro texto en el Nuevo Testamento en el que se hace referencia. Por ejemplo, en el texto del libro del Apocalipsis, capítulo 12, aunque el Apocalipsis es, como sabemos bien, un libro de alto simbolismo, el capítulo 12, sobre todo a partir del versículo 7, sí, incluso un poquito antes, pero sobre todo a partir del versículo 7, donde se habla de un gran conflicto, una gran guerra entre las fuerzas del mal encarnadas por el dragón y las fuerzas del bien encarnadas por Miguel y sus ángeles, y luego, lógicamente, el Mesías, ahí sí que se hace una alusión clara a la ascensión del Señor, cuando se dice de forma muy rápida, por supuesto, que el Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Es decir, la Iglesia antigua sí tuvo conciencia de la importancia de la festividad de la Ascensión. No hay que olvidar que incluso en el calendario litúrgico cristiano, es una festividad importante y que incluso en algunas naciones, no ya en la nuestra, porque en fin, las adecuaciones del calendario civil han eliminado esta fiesta, pero sin embargo existe como una festividad muy importante en países tan cercanos a nosotros como puede ser Francia o como puede ser Bélgica, ¿no? La festividad de la Ascensión. Es decir, que sí que hay un recuerdo de la ascensión, que incluso también está mencionado en los propios credos históricos, pero el Nuevo Testamento simplemente le ha dado unas pocas pinceladas, pero no porque no fuera importante, sino porque con ese poco era más que suficiente. Una radioyente nos pregunta que cuál es el significado de la ascensión y qué mensaje nos quiso enseñar nuestro Señor a través de ese acontecimiento.
Pues es importante esta pregunta y podemos decir que la ascensión significa algo fundamental. Significa que el Mesías ya ha cumplido la misión para la cual había venido a este mundo. El Mesías había venido para redimir. Pues bien, según la historia narrada por San Lucas Evangelista, bueno, por todos los evangelistas en general, pero de forma muy especial el evangelista San Lucas, de alguna forma lo que hizo Jesús el Mesías fue poner ya en marcha la redención. Es decir, la redención ya no se iba a detener. Podría ser mejor o peor comprendida, podría ser mejor o peor explicada, proclamada, predicada, pero está ya ahí. Y de la misma forma que el Mesías, Hijo de Dios encarnado, viene a este mundo de una forma, el propio Evangelio de Lucas es quien lo va a narrar con más detalle, viene al mundo de una forma que no es la forma, digamos, normal de venir los seres humanos a este mundo, pues también su partida de este mundo va a ser diferente de la partida normal de los seres humanos. Pensemos que la ascensión tiene lugar después de la resurrección. Es decir, que Jesús ya ha pasado por la muerte, pero la muerte no lo ha retenido. Entonces, en este sentido, el mensaje fundamental, entre otros muchos sin duda, que tiene el episodio o los episodios que narran la ascensión, los textos que narran la ascensión de Jesús, es el de, como si dijéramos, una misión que ha sido cumplida, una misión que ha sido llevada a término con éxito por la persona que tenía a su cargo esa misión, y una vez concluida, esa persona, que es el Mesías, que es Jesús, regresa al lugar de donde procedía. Pero, atención, regresa con esperanza para los que quedamos. Es decir, que la ascensión no se debiera jamás entender como algo exclusivamente centrado en la persona de Cristo, o sea, Él vino, Él hizo y Él se fue, no, sino que es la persona de Cristo proyectada a la Iglesia, proyectada a sus discípulos, proyectada a la comunidad mesiánica que nace en aquel momento. Es decir, Él se va, ciertamente, pero se va dejando abierta, muy abierta, de par en par, la puerta de la esperanza, porque de la misma forma que Él se va, Él volverá para recoger a los discípulos. Es decir, que el mensaje de la ascensión significa, como decimos, misión cumplida, redención puesta en marcha, pero también significa la gran puerta de la esperanza queda ya abierta para siempre, para los discípulos y a partir de ahí también para el resto del género humano. Este tema de la ascensión también ocasionó gran debate en tiempos de la Reforma, cuando se debatía sobre la presencia real de Jesucristo en el sacramento de la comunión, ya que decían que, según nos cuentan las Escrituras, en la ascensión Cristo, su cuerpo fue llevado al cielo, y algunos reformadores llegaron a decir pues que era imposible que estuviera su cuerpo en un trozo de pan consagrado. ¿Podemos relacionar nosotros la ascensión con la presencia real de Cristo en la Eucaristía? Totalmente, porque la presencia real de Cristo, nuestro Señor, en cuerpo y sangre en la Eucaristía, es una presencia evidentemente espiritual. Y no tenemos que olvidar que la ascensión es el gran, perdón, el gran acto de Jesús, de nuestro Señor resucitado, inmediatamente al que viene después, que es el derramamiento del Espíritu Santo en la festividad de Pentecostés. Y si nosotros hoy, como Iglesia, en la consagración del sacramento del altar, en la consagración eucarística, o Santa Cena o Cena del Señor, ¿no? Todos los nombres que tiene según las diversas tradiciones. Si nosotros hoy proclamamos esa presencia real, eso es por mediación del Espíritu Santo. Lo mismo que Jesús resucitado en el Evangelio según San Mateo capítulo 28, concluye diciendo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo no narra la ascensión, pero sí concluye su evangelio con esta promesa. El hecho de que San Lucas termine su evangelio con la ascensión
no anula lo que San Mateo había escrito, al contrario, sino que lo complementa perfectamente. Es decir, Jesús, corporalmente hablando, asciende, porque como decimos, ha terminado su misión aquí, pero a través de la presencia del Espíritu, de la presencia de la tercera persona de la Santísima Trinidad, que va a estar presente ya para siempre en la vida de la Iglesia desde Pentecostés, pues a partir de ese momento la presencia de Cristo en el Espíritu va a ser real. Y es así como se cumple la promesa de Jesús a sus discípulos en San Mateo. Es a través del Espíritu que Él está todos los días con nosotros hasta el fin del mundo, y es a través del Espíritu, evidentemente, que los creyentes, pues cuando nos acercamos al sacramento eucarístico, pues nos estamos acercando a la presencia real de Cristo, que está ahí de forma espiritual, evidentemente, y que está ahí por medio del Espíritu Santo. Según Lucas, en el momento que sucede la ascensión, nuestro Señor Jesucristo bendice a los discípulos. ¿Por qué hace esto? Bueno, tenemos que tener en cuenta que todo el ministerio, o sea, la razón fundamental de la vida, de la encarnación, de la vida, de la obra de nuestro Señor Jesucristo, que es una finalidad redentora, en realidad es, por decirlo así, Jesús vivió, o sea, nació, vivió y murió para bendecir. Entonces, claro, el hecho de que San Lucas diga claramente que cuando asciende a los cielos, cuando regresa a los cielos, se fue bendiciendo, dando su bendición a los discípulos, es en realidad el complemento natural o la culminación natural de todo lo que había sido el sentido que tenía la vida de Jesús. Jesús, que había venido para impartir bendición, para compartir bendición, para derramar bendición, para ser el mismo bendición, lógicamente al ascender, al regresar a los cielos, una vez cumplida la misión, lo hace bendiciendo, porque esa bendición de Cristo, esa bendición que es la continuación de todo su gran ministerio redentor, es lo que iba a permitir que aquellos discípulos, que aquella primera minúscula comunidad mesiánica, llegara un día a convertirse en la gran iglesia universal que es hoy. Es imposible que el pueblo de Dios, que la iglesia de Dios crezca sin la bendición divina. En ese sentido, Jesús se marcha bendiciendo para darle a la Iglesia la certeza de que siempre Él estará presente. Su bendición será una realidad en la vida de todos los creyentes. En varios pasajes, tanto de Mateo, de Marcos, de Juan y de incluso Lucas, encontramos pasajes que cuando Jesús hablaba con sus discípulos, comentándoles lo que iba a suceder, nos dice que se ponían muy tristes. Es más, en algún momento cuando, según Juan, les habló de que él se iría a un lugar y que ellos vendrían después, le dice uno de ellos, pero Señor, no sabemos dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Le decía. Pero el detalle es que se ponían muy tristes cuando Jesús les hablaba sobre lo que le iba a suceder en su pasión. En cambio, al final de este evangelio, exactamente en el versículo 52, dice de que volvían gozosos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué los discípulos manifiestan un espíritu de alabanza al quedarse solos? Parece un contrasentido, ¿verdad? Cuando estaban con el Señor, estaban tristes, sobre todo cuando Jesús les hablaba de ciertas cosas que ellos no entendían o que ellos vislumbraban que no era nada hermoso. Sin embargo, ahora que el Señor se va, están contentos, están alegres y están en un espíritu de alabanza. Así parece una contradicción, pero no lo es, desde luego que no lo es, ¿no? Fijémonos bien que los discípulos que son testigos, ¿no?, de esta ascensión de Jesús, por supuesto, son los mismos apóstoles. Bueno, faltaba ya uno, faltaba Judas, ¿no? Pero ellos y otros discípulos que están allí con ellos son los mismos que a lo largo de todo el ministerio terrenal de nuestro Señor lo habían acompañado, ¿no? Y habían visto sus grandes obras, habían visto su ministerio a favor de la gente menos favorecida,
habían visto sus disputas con aquellos dirigentes judíos que iban con preguntas siempre capciosas, malintencionadas. Habían sido testigos de su prendimiento. Alguno de ellos había sido testigo de parte de su pasión e incluso de su muerte. Todas aquellas mujeres que estaban al pie de la cruz, etcétera, ¿no? Y luego iban a ser testigos de su resurrección, perdón. Primero aquellas mujeres y luego también el conjunto de los discípulos cuando el Señor se les aparece, o aquellos que mencionábamos hace poco, aquellos discípulos que bajaban a Emaús. Bien, ¿son los mismos discípulos? Sí, son evidentemente las mismas personas, pero hay algo que ha cambiado en ellos. Podríamos decir que ahora estos discípulos ahora sí que tienen una conciencia mucho mayor de quién es realmente el Maestro Jesús de Nazaret, quién es Cristo, quién es el Mesías. Es decir, los acontecimientos pascuales, como se suele decir en el vocabulario de la teología, es decir, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor, les han cambiado la forma de pensar. Son los mismos, evidentemente. Pedro sigue siendo Pedro con sus características, Juan es Juan, Santiago es Santiago, en fin, cada uno es cada uno, pero ahora ellos tienen acerca de su maestro, tienen en relación con Jesús un enfoque de lo que es su persona, de quién es realmente, de cuál ha sido su ministerio, que no es el mismo que podían tener antes. Y algo muy importante, ahora saben que aunque el maestro se va, aunque el maestro regresa a la casa de su padre, a la morada de su padre, como dice en el Evangelio de Juan, en un pasaje que has citado muy bien, pues a pesar de eso, ellos saben que la obra de la redención que Cristo ha iniciado, la ha iniciado y al mismo tiempo la ha concluido, evidentemente, porque la obra de la redención es su persona, pero sin embargo las consecuencias de esa obra de la redención ya no se pueden detener. Es algo así, por si queremos hacer una comparación un poco colorista, es lo mismo que si, digamos, un pantano pues revienta, una presa salta por los aires y toda el agua que está allí se derrama incontenible, no se puede detener. Nadie puede colocarse ahí con las manos extendidas para parar un río desbordado o en una presa desbordada. Ellos saben, tienen plena conciencia de que ya no puede detenerse la obra de Dios, la obra redentora. Y puesto que ellos han sido y son conscientes, ahora sí, puesto que son plenamente conscientes de ser los beneficiarios de algo que nadie hasta ese momento había visto ni había vivido, a partir de ahora sí, porque ellos difundirán esa noticia, pero hasta ese momento solamente lo han vivido ellos, solamente lo han conocido ellos, pues todo esto es un motivo más que suficiente para que expresen lo que decías, ¿no? Alabanza. Pero es una alabanza, fijémonos bien, que es una alabanza, y el texto también lo dice, y hay versiones que lo dicen con claridad, que es una alabanza teñida de gratitud. Es decir, los discípulos que efectivamente estaban tristes antes porque no entendían muchas cosas, porque no comprendían las palabras del maestro, porque no eran capaces de ver más allá de lo que tenían delante de sus ojos, ahora sin embargo, a partir de la resurrección del Señor, a partir de todo lo que Cristo ha vivido y que ellos ya conocen, recordemos que, como habíamos dicho en un programa anterior, Jesús les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras. Ahora que tienen ya un conocimiento mayor de la Sagrada Escritura, ahora que comprenden todo lo que abarca el plan de Dios, ahora no solamente están contentos, sino que además están agradecidos. Y esto es una importante enseñanza para todos nosotros, para la Iglesia de hoy. Cuando nosotros, como creyentes, como discípulos, al leer la Escritura o al escuchar, por ejemplo, en los oficios religiosos, al escuchar la proclamación de la palabra del Señor, cuando sabemos que estas cosas han tenido realidad, han tenido un lugar en la historia de la salvación, se supone que la reacción espontánea del creyente ha de ser la gratitud, porque nada de eso que ha tenido lugar
nos deja a nosotros de lado, al contrario, nos incluye. Aquellos discípulos, como hemos dicho, fueron los primeros beneficiarios de todo aquello que habían visto y oído, nadie más hasta ellos. Pero a partir de ahí y a través de su palabra, a través de su testimonio, nosotros también. Entonces, esa reacción del discípulo que ve que su Señor se marcha, pero su Señor se marcha victorioso y se marcha victorioso con la promesa de regresar. Eso lógicamente tiene que generar un espíritu de gratitud y por lo tanto un espíritu de alabanza. No tiene nada de extraño que, como dice San Lucas, estuvieran todo el día en el templo dando gracias a Dios, alabando a Dios. Es que es lo propio. Cuando sabemos, cuando somos conscientes, cuando adquirimos conciencia de todo lo que Dios ha hecho por nosotros y hace, y todo lo que Cristo significa para nosotros, incluso mucho más de lo que nosotros hoy podemos imaginar, puesto que nuestra experiencia religiosa en relación con Jesús de Nazaret es algo que cada día nos puede llegar a descubrir nuevas facetas, nuevos horizontes, nuevos desafíos también, pues la reacción normal del creyente es agradecimiento, y ese agradecimiento pues muy bien se expresa, y más como eran los judíos y como eran los discípulos de cultura judía, en una alabanza. Esa alabanza, a lo mejor algunos de nuestros amigos estarán pensando, bueno, pues ¿qué sería esa alabanza? Pues esa alabanza era, con toda seguridad, casi casi podríamos poner la mano en el fuego con la certeza de no quemarnos. Esa alabanza era el cántico y la recitación de los salmos, porque en los salmos habían encontrado los judíos, lo mismo que la iglesia cristiana siglos más tarde también, habían encontrado los judíos su inspiración para manifestar gratitud a Dios, y además pues por una serie, son cánticos, como sabemos, poemas escritos por personas que viven determinadas circunstancias y que las plasman ahí, ¿no? Cuando dice que estaban todo el día en el templo alabando a Dios, no nos quepa la más mínima duda. Recitaban salmos o los cantaban conforme a las melodías que tuvieran en aquella época los textos sagrados. Y es que es la mejor forma de manifestar la gratitud a Dios, evidentemente. Con la ascensión y luego con la venida del Espíritu Santo, Juan Mari, ¿no sería muy atrevido pensar de que con estos dos magnos y grandes acontecimientos se pone fin a una especie de manifestación sobrenatural de Dios y que de allí, allí comienza la respuesta humana, el hecho de cómo debemos nosotros responder a Dios ante todos los acontecimientos que ya hemos visto o nuestros padres han visto? ¿Es muy atrevido o estamos acertados? Yo diría que estamos muy acertados por una razón. El acontecimiento Cristo, como llaman algunos teólogos, los acontecimientos, los eventos pascuales. Entre ellos incluimos también la ascensión. Y luego la venida del Paráclito, del Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, suponen, vamos a decir así, un fin y un nuevo comienzo. Suponen el fin de una era antigua. Hay a quienes les gusta hablar de dispensación, pues vamos a decirlo así, suponen el fin de una dispensación antigua y el inicio de una nueva. Y de una nueva que es definitiva en un sentido. Todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento son las manifestaciones de Dios a un pueblo muy concreto, que es Israel, que es el depositario de la revelación, pero esas manifestaciones tienen una finalidad. Recordamos lo que hemos dicho antes, lo que decía Jesús. Era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y luego, por eso añade el evangelista, les abrió el sentido para que comprendiesen las escrituras. Toda esa revelación antigua que Dios había hecho con Israel tenía una finalidad, apuntaba a algo, o mejor dicho, apuntaba a alguien. Una vez que ese alguien ya ha llegado, una vez que ese alguien ha entrado en este mundo,
siendo a la vez Dios y hombre. Una vez que ese alguien ha llevado a término la obra de la redención, una vez que ese alguien asciende y envía al Espíritu Santo, porque es el quien lo envía, San Juan, el evangelista San Juan lo dice, ¿no? Bueno, Jesús en el evangelista San Juan, cuando dice, si yo me fuere, os lo enviaré, el Consolador, el Paráclito, ¿no? El Espíritu Santo. Bueno, pues la última obra de Cristo por la Iglesia es el envío del Espíritu Santo. No es la ascensión, no es la resurrección, es el envío del Espíritu Santo. Porque a partir de ahí nace ya un nuevo pueblo de Dios, lo que dice el apóstol San Pablo, el Israel de Dios, que no es ya solamente un pueblo que se llama Israel, que tiene unas características culturales, raciales, etcétera. No, ahora ya es el conjunto del género humano que puede formar ya parte de ese gran Israel, y por lo tanto es una nueva era, una nueva dispensación, como dicen algunos, una nueva dispensación en la cual ahora ya que la Iglesia, el nuevo pueblo de Dios, tiene conciencia plena de que Dios ya se ha revelado del todo. O sea, Dios ya no tiene ninguna revelación más para nosotros acerca de sí mismo. El antiguo Israel, los antiguos profetas apuntaban a un Mesías que tenía que venir. El Mesías ya ha venido. El Mesías ya nos ha mostrado cómo es realmente Dios, quién es realmente Dios, nuestro Padre. Pues a partir de ahí la Iglesia, en el poder del Espíritu Santo, recibe la capacitación, la lleve a término o no, que lo haga bien o no es otra cosa, pero la Iglesia recibe la capacitación para proclamar al mundo que el Mesías ya ha venido y que Dios es nuestro Padre y que la redención de la humanidad es cosa hecha, porque no depende de nosotros, sino que depende del propósito divino que se ha centrado en la persona y la obra de su Hijo. Es decir, vivimos nosotros como han dicho algunos, en el tiempo del cumplimiento, pero que es a su vez un tiempo de una especial esperanza. Porque los que vivieron antes del cumplimiento, es decir, antes del Mesías, vivían en la esperanza de que un día llegara el Mesías. Nosotros ya no. Nosotros vivimos en la certeza de que ya ha llegado el Mesías, pero vivimos en la esperanza de volverlo a ver cuando vuelva otra vez y cuando ya ponga el punto final a la historia de este mundo. Y entonces comience ya para siempre el gran reino de Dios. Es decir, la Iglesia vive un momento muy especial de la historia de la salvación, que es, por decir así, el capítulo previo al final, el penúltimo capítulo, que es el capítulo de la esperanza. Nosotros ahora vivimos en esperanza, pero en una esperanza basada sobre un cumplimiento cierto, no algo que queda ahí en el futuro y no sabemos qué será. No, ya sabemos lo que ha sido. No ha sido futuro, para nosotros es pasado, para nosotros es historia, lo leemos en los evangelios, pero todo eso nos abre las puertas de par en par de la gran esperanza. Ahora a la Iglesia le corresponde proclamar esa esperanza, enseñar esta esperanza, discipular a las naciones para que también vivan en esperanza y aguardar la venida del Señor. Para finalizar, Tellería, vamos aquí a plantear, a unir tres preguntas en una. Vamos a ver. Primero, ¿por qué estaban todo el día en el templo? Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿cuánto tiempo les duró este gozo? Porque cuando nos dice que viene el Espíritu Santo, estaban en el aposento alto encerrados por miedo a los judíos. O sea, ya no estaban en el templo. Y desde la ascensión hasta la venida de Pentecostés sucedieron 10 días. Entonces, ahí tenemos estas preguntas. ¿Por qué todo el día en el templo? ¿Cuánto les duró la alegría en el templo? Porque cuando vino el Espíritu los encontró encerrados y con miedo. Bueno, pues vamos a ver. El templo, hay que tener en cuenta que por decirlo así, para todo lo que era la historia del antiguo Israel, el templo fue un lugar privilegiado donde desde su edificación primera por Salomón, porque ese fue el primer templo, luego vino el segundo que conoció Jesús. Bueno, pues desde su edificación, tal como el propio rey Salomón declara en el libro primero de los Reyes, aquel templo sería la morada de Dios en medio de su pueblo, lo mismo que había sido el antiguo santuario de Dios
el antiguo santuario de Dios en la época de la peregrinación por el desierto y todas estas cosas. O sea, el templo es el lugar sagrado por antonomasia para los judíos, ¿no? O lo era, cuando existía, ahora ya no existe, ¿no? Entonces, claro, al ser el lugar sagrado por antonomasia, o como decimos, por excelencia, lógicamente, puesto que ese mismo templo había sido de una forma muy especial bendecido, incluso vamos a decir más, santificado por la presencia del propio Jesús. Recordemos, Jesús niño, en el Evangelio de Lucas se nos dice que es circuncidado, y es circuncidado en el templo. Jesús jovencito, adolescente o preadolescente, acude al templo con sus padres para la Pascua. Y luego, a lo largo de, bueno, en fin, todo lo que nos narran los evangelios, la presencia de Jesús también se hace realidad en un momento determinado en el templo, porque no solo lo purifica, sino que también enseña en sus atrios, también cura en sus atrios, etcétera, ¿no? Y también habla del templo. A ver, puesto que para aquellos apóstoles y discípulos primeros que eran judíos, el templo tenía ya desde siempre ese significado de morada especial de Dios, pero ahora mucho más, puesto que el Mesías había estado presente en ese templo, ¿eh? Su sola presencia había santificado todavía más, sí que había el templo, lógicamente, pues era allí el recinto sagrado por antonomasia, donde ellos iban a manifestar su gozo, como decíamos, ese gozo que era pues agradecer a Dios su obra redentora en su Hijo Jesucristo y, lógicamente, un gozo que se manifestaba por medio del canto, de la recitación de los salmos, etcétera, ¿no? Es allí donde despuntaría, por cierto, allí en el templo, en el Hechos de los Apóstoles 2, porque la predicación de Pedro, del apóstol San Pedro en Pentecostés, tuvo lugar precisamente en el templo, no dentro del santuario y nada de esto, porque ahí solamente podían entrar los sacerdotes, pero sí en las grandes explanadas que había delante del templo y donde se aglomeraban los peregrinos que acudían de diferentes lugares. Es decir que, por decirlo de alguna forma, la iglesia nace en el templo. Nace en el recinto del templo. Lo que había sido la antigua morada de Dios para el antiguo pueblo de Israel se va a convertir en la cuna del nuevo Israel, que será la iglesia. Pero claro, ¿cuánto les duró el gozo? ¿Cuánto les duró la alegría? Bueno, pues el hecho de que, el hecho de que estuvieran realmente, da la impresión ahí encerrados, dirá San Lucas, que estaban ahí aguardando algo, aguardando la promesa, y no solamente eran los apóstoles, también mencionará San Lucas en Hechos 1, menciona a 120 más o menos, un número redondo, unas 120 personas, entre las cuales están los apóstoles, lógicamente, están otros discípulos que habían acompañado al Señor, están también, dice, los propios hermanos de Jesús, y está también la Virgen María, se la presenta así, y de una forma muy especial se la nombra. El hecho de que estuvieran allí significa que su gozo inicial de ir al templo todos los días, etcétera, pues continuaba, pero ya de otra manera. Parece ser que ahí podríamos decir, y hay quien lo ha dicho, no es original nuestro ni mucho menos, hay quien ha dicho que la iglesia, lo que iba a ser la iglesia naciente, pasó por una primera etapa inmediatamente después de la ascensión, de una gran manifestación de gozo y de agradecimiento diario, para luego ir adquiriendo cada vez más conciencia de que algo iba a suceder y de que estaban a la espera de un gran acontecimiento. Y ese gran acontecimiento, muy importante, los motivó a la introspección, los motivó a la reflexión, al autoanálisis, y al tener bien claro qué iban a hacer y por qué. A ver, hay un detalle en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, se nos dice que es ahí cuando incluso se nombra entre los apóstoles, en el colegio apostólico, que ya se puede hablar de él, se nombra a alguien que iba a ser sustituto de Judas. Fijémonos bien que eso es un detalle que no carece de importancia. A ver, los apóstoles son conscientes de que el hecho de ser 12 tiene un significado no solo ya simbólico, sino también profundamente teológico.
12 habían sido las antiguas tribus del pueblo de Israel, 12 iban a ser los 12 apóstoles, los 12 varones sobre los cuales se iba a cimentar la iglesia, siendo Cristo la piedra angular. Entonces, el hecho de que estando en ese momento previo a la llegada del Espíritu Santo, en ese momento de espera, de recogimiento, de introspección o incluso de autointrospección, que en ese momento Pedro, que ya ejerce sus funciones como dirigente de la iglesia, indiscutiblemente, que ya diga, hermanos, recordemos que Judas había caído tal y cual y hemos de nombrar a alguien que sea hecho juntamente con nosotros, atención, testigo de la resurrección del Señor. Es decir, que esa iglesia, vamos a llamarla así, o esa comunidad mesiánica naciente previa a lo que luego va a ser ya la iglesia plenamente, ya tiene conciencia de que ha de organizarse, de que no puede ser un movimiento, por decir así, errático o un movimiento anárquico, que uno va por aquí, el otro va por allá. No, no, ya hay una clara conciencia de que tiene que haber un colegio apostólico, porque ese colegio apostólico va a ser lo que cimentará la iglesia, lo que constituirá esa base de la iglesia. El gran fundamento de la iglesia, lógicamente, es Jesucristo, pero el colegio apostólico se tiene que cimentar en él, no puede hacerlo de otra forma. Todo eso sucede plenamente ya antes del Pentecostés. Es decir que, como decíamos, el gozo inicial, un gozo, pues a lo mejor si queremos un poco, pues que podría llamar mucho la atención, ¿no? Pues eso deja paso a una segunda fase, que es la reflexión, es la introspección, o como hemos dicho también, la autointrospección de cada uno, de aquellos 120 hermanos allí congregados, pero ya también en espera de lo que va a suceder. Algo va a suceder, aunque ellos todavía no saben cómo será, pero saben que va a suceder. Jesús se lo ha anunciado, ya empiezan a sentar unas bases. Va a haber una organización. Y esa organización, habrá unos responsables que serán los 12 apóstoles, y que esos 12 apóstoles van a ser, pues, por decir así, las 12 columnas que van a cimentar el edificio de lo que va a venir. Es decir, que no es que estuvieran atemorizados ni nada de esto, sino que estaban en una época, en un periodo de reflexión. Y tengamos en cuenta que 10 días de reflexión dan para mucho si se aprovechan bien y si las personas están bien centradas en lo que hay que hacer. No nos quepa la más mínima duda de que esos 10 días, de los cuales se da muy poca información, pero lo poquito que se da es suficiente para que entendamos que fueron 10 días vitales. Y aunque parezca exagerado, esos 10 días han hecho de la iglesia, en todo lo que la iglesia tiene de bueno, evidentemente en lo que ha tenido de malo en la historia no, pero esos 10 días son los que han hecho de nosotros la iglesia tal como somos hoy. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Bueno, y de esta manera finalizamos estas reflexiones en torno al Evangelio según San Lucas. No sin antes agradecer a todos nuestros oyentes que desde el programa 1 han estado compartiendo con nosotros sus comentarios, sus sugerencias, sus aportes, sus dudas. Aquellos que también han compartido con nosotros la bendición que ha significado para ellos el reencontrarse con el Evangelio según San Lucas, aquellos que se han leído el Evangelio según San Lucas durante todo este tiempo que hemos compartido este programa y que han estado también siguiendo estas reflexiones para tener un mejor acercamiento a la palabra de Dios y nos lo han compartido en forma de testimonio. Así que también les agradecemos a aquellos hermanos también que han usado como referencia este programa para su formación bíblica, para mejorar su conocimiento en campo bíblico. Aquellos seminarios también que recomiendan la escucha de este programa para sus alumnos. A todos ellos les agradecemos y sobre todo también damos gracias a Dios porque el objetivo del programa está cumpliéndose, que es de llevarnos a la palabra de Dios, de acercarnos la palabra hoy y que esa palabra que es viva y eficaz y que es más penetrante que una espada de doble filo
llegue hasta lo más fondo de nuestro corazón y de nuestros sentimientos. Así que muchísimas gracias a todos nuestros oyentes que han estado muy de cerca en torno a estas reflexiones en torno a Lucas. También agradecemos de todo corazón a nuestro hermano el reverendo Juan María Tellería por este tiempo que ha compartido con nosotros, por siempre también estar dispuesto a compartir con nosotros de eso que Dios le ha dado, el conocimiento. Así que muchísimas gracias, Juan Mari. Muchas gracias. Y si quieres aprovechar para dar algunas conclusiones en torno a Lucas. Bueno, en primer lugar, daros las gracias a todos vosotros, evidentemente. Primero a Radio Anglicana, su director que eres tú, el director del programa, su equipo y, por supuesto, a nuestros amigos radio oyentes, que son los que nos están demostrando desde aquellas primeras ediciones que hacíamos, que son ellos los que están ahí al pie del cañón y están haciendo realmente el programa con sus preguntas y con sus aportaciones. Gracias a todos de corazón. Podemos hacer el Evangelio de Lucas, vamos a resumirlo así directamente. El Evangelio de Lucas es de los 4 evangelios, de los 3 sinópticos y de los 4 en general. El Evangelio de Lucas es el que nos presenta a un Jesús más cercano, ¿no? Más cercano a lo que es la realidad del cristiano de hoy. No quiere decir que los otros no, pero San Lucas de forma muy especial. Si comparamos un poquito, pues como alguien dijo una vez, el Jesús de San Mateo habla. Es el Evangelio de los grandes discursos del Señor. El Jesús de San Marcos actúa. San Marcos nos presenta a un Jesús muy activo que va de un lado para otro, predicando, curando, en fin. El Jesús de San Lucas vive. Y el Jesús de San Juan medita. Es decir, que con los 4 tenemos una visión más global, más de lo que fue realmente la persona y la obra de Jesús, pero San Lucas de una forma muy especial está muy cercano al creyente cristiano de hoy. El de San Mateo estaba más cercano sin duda al creyente judío de aquellas épocas. El Evangelio de Marcos estaba probablemente mucho más cercano al cristiano convertido del paganismo romano, y el evangelista San Juan estaba mucho más cercano al cristiano ya oriental de los círculos más reflexivos orientales, ¿no? Por eso a veces a San Juan se lo ha comparado con la espiritualidad ortodoxa, ¿no? Mientras que, por ejemplo, San Lucas dice que es un evangelio que casa más con la mentalidad occidental actual. Podría ser. En cualquier caso, diremos que el evangelista San Lucas nos da, como todos los demás, pero de una forma muy especial y muy hermosa, un hermoso mensaje de esperanza para hoy poder compartirlo y poder vivirlo con los demás. Lámpara es tu palabra para mis pasos. También agradecemos la sintonía de nuestros oyentes aquí en el territorio nacional, en diferentes zonas. También nuestros oyentes en distintos países de Europa, de Asia, de África y principalmente del continente americano. Así que muchísimas gracias a todos los que miércoles a miércoles están siguiendo el espacio, están siguiendo el programa, los que también los sábados siguen las repeticiones, los que escuchan una vez más las repeticiones de los domingos. Así que muchísimas gracias a todos. Y vamos a ver si ya tenemos preparado el adelanto, Tellería. ¿Con qué nos encontraremos dentro de 8 días para que nuestros hermanos vayan adelantando lectura? Pues si Dios quiere, como tenemos por costumbre un libro del Nuevo Testamento, uno del Antiguo, ahora vamos al Antiguo Testamento y vamos a intentar, porque no es fácil, no es nada fácil, vamos a intentar presentar unas líneas generales de un libro que es muy poco popular, porque es difícil de leer, que es el libro del Levítico, el Levítico. Así que, si Dios quiere, a partir de la próxima semana introduciremos el libro del Levítico, que, como decimos, es difícil de leer, no solamente para nosotros, también es difícil de leer para los judíos actuales, pero estamos convencidos de que también tiene algo que enseñarnos. De acuerdo, así que ya tenemos ahí el adelanto. Dentro de 8 días comenzaremos las reflexiones en torno al libro del Levítico. Así que están todos cordialmente invitados.
No sé si recomendarles la lectura previa de ello o que vayan leyéndolo conforme va el programa. Ya luego miraremos qué nos recomienda mejor el reverendo Tellería. Pues lo podemos recomendar ya, sí, que se lea. Que se Vaya, lea, ya se pueden lea, ir, podemos ir adelantando la lectura. que se lea. De acuerdo, así que muchísimas gracias, reverendo Juan María, por todo el tiempo compartido con nosotros, el tiempo dedicado a cada uno de nosotros. Gracias a nuestros oyentes, que como bien dice el reverendo Juan Mari, sin vosotros esto no sería posible y carecería de sentido. Así que muchísimas gracias. También les recordamos que en aproximadamente media hora ya estará disponible este programa en nuestro canal de YouTube, donde ahí también tienen disponible tendrán disponible las 8 emisiones completas de este segmento dedicado a las reflexiones en torno al Evangelio según San Lucas. Están ahí bien acomodadas en una lista de reproducción para que puedan verlas todas de una manera completa. También les invitamos para dentro de 8 días, si Dios así lo permite, a través de Radio Anglicana, a esta misma hora. Alabado sea Jesucristo. Amén. Pero no olvido tu voluntad. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.